soy Mari y estoy aquí otra vez para que hablemos de un tema bien denso, la legislación alrededor del aborto. Este es un tema de interés público que nos atraviesa a todas, todos y todes. Y además es un derecho. El aborto legal, seguro y gratuito se relaciona con otros derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la igualdad, a una vida libre de violencia, a la seguridad personal, a la autonomía, a la intimidad, a tomar decisiones sobre tu vida reproductiva, a la autodeterminación sexual, a la salud sexual, salud reproductiva, a la no discriminación, a gozar de los beneficios del progreso científico y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. O sea, el aborto es parte de todos estos derechos. Primero, vamos a identificar unos conceptos muy importantes: legislación, despenalización y criminalización. Sí, sé que suena lo mismo y te puede confundir, pero es necesario que aprendamos a identificar cada uno. Así podemos comprender la lucha de las mujeres feministas en el Ecuador, en la región y en el mundo entero. Cuando hablamos de legalización, nos referimos a las leyes. Es decir, que cuando pedimos legalización del aborto, queremos que sea reconocido como un derecho dentro de la Constitución, lo que ocurre actualmente, pero solo bajo ciertas circunstancias. Por otra parte, la criminalización se trata de las sanciones. Hay leyes que juzgan a las mujeres por abortar, las meten a la cárcel y les abren un proceso legal en su contra. Son tratadas como criminales tan solo por abortar. Por estas razones, las mujeres de América Latina y el Caribe exigimos abortos legales, despenalizados socialmente y además no criminalizados. Ahora veamos el panorama mundial de las leyes sobre el aborto. En la mayoría de países del mundo se han aprobado leyes y protocolos que permiten la interrupción del embarazo en algunas condiciones. Según los registros de las Naciones Unidas, el 98% de los países permiten la práctica del aborto terapéutico, es decir, para salvar la vida de las mujeres. El 63% lo hace para preservar su salud física, el 62% lo hace para preservar la salud mental, el 43% en casos de violación o incesto y el 39% en casos de malformaciones fetales. Volvamos a nuestra región. El 97% de las personas en edad fértil que viven en América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto está penalizado. Solo en 5 países, Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico y además la Ciudad de México y el estado de Oaxaca, el aborto es permitido bajo términos más amplios. Pero en estos lugares apenas si vive el 3% de las mujeres en edad fértil. Está totalmente prohibido, sin excepciones, en Honduras, El Salvador, República Dominicana, Haití y Nicaragua. En el resto de los países de América Latina, el aborto sigue siendo muy restrictivo, salvo en embarazos de alto riesgo, donde la vida de la mujer corre peligro. En conclusión, en América Latina y el Caribe sigue siendo muy difícil acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Ahora vamos a nuestro país. Ecuador. ¿Tú qué crees? ¿Que el aborto es legal o ilegal? Seguramente piensas que es ilegal, pero te equivocas. El aborto es legal en el Ecuador desde 1938. Sin embargo, las causas por las que está permitido son muy restrictivas. La primera causa, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante. La segunda causa es en caso de violencia sexual a una mujer con discapacidad mental. ¿Puedes creer que antes se las llamaba dementes o idiotas? La aprobación de estas dos causales fue todo un logro para los derechos de las mujeres de esa época. Pero han pasado más de 80 años. Piensa que en ese lapso de tiempo pasamos de la radio al internet. Pero en términos de legislación del aborto, aún no ha cambiado absolutamente nada. Y eso a pesar de la lucha de las mujeres y de las feministas por tratar de cambiar el Código Penal y el Código de la Salud. Ahora necesitamos avanzar y ampliar esas posibilidades. No podemos retroceder en derechos. Como dice una conocida consigna feminista, nuestras abuelas consiguieron el voto, nuestras madres la anticoncepción y nosotras vamos por el aborto seguro, legal y gratuito. Incluso hay presión internacional para que la ley del aborto se actualice. 5 comités de las Naciones Unidas le han pedido al Ecuador que al menos despenalice el aborto por violación. ¿Pero tú crees que esto ha sido tomado en cuenta? ¡Claro que no! Les vale 3 hectáreas de verga. El Ecuador sigue insistiendo en obligar a las mujeres a parir hijas que son producto de una violación. Eso es tortura. Y más si pensamos que muchas son niñas y adolescentes. Sigamos complejizando el tema. Los embarazos no planeados, no deseados y los abortos son experiencias comunes que compartimos millones de mujeres en todo el mundo por distintos motivos. Lo que nos diferencia son los obstáculos sociales, legales, económicos, culturales que enfrentamos a diario. Es decir,
Vivas en la China, en Uganda, en las Islas Canarias, siempre van a existir mujeres que aborten. Lo han hecho antes y lo seguirán haciendo. La diferencia es que si eres joven y pobre, y aparte si eres joven, pobre e indígena, y además eres joven, pobre e indígena y tienes alguna discapacidad, y aparte abortas, estás mucho más expuesta a los riesgos del aborto clandestino e inseguro. Y además, podría ser criminalizada. Veamos algunos datos que confirman esto que acabo de decir. En el Ecuador, 435 mujeres han sido criminalizadas por abortar desde el 2009 al 2019. Y el 100% de estas mujeres responden al perfil del que acabamos de hablar. El aborto inseguro es la causa del 15,6% de muertes maternas. De hecho, es el quinto motivo de causas de muertes en la población ecuatoriana. La mayoría de esas muertes maternas se producen en mujeres que viven en zonas rurales y periféricas en condiciones precarias. Lo indignante es que el 83% de estas muertes pudieron ser evitadas. Todo esto demuestra que penalizar el aborto es penalizar la pobreza. ¡Ay! ¿Pero por qué las feministas nunca cuentan la vida de los bebitos que ya no van a ser ingenieros? ¿Por qué nadie los cuenta a ellos? Pues bien, creo que es momento de empezarnos a replantear nuestra empatía y pensar en estas mujeres que sus derechos han sido vulnerados y que su vida corre riesgo. ¿O acaso la vida de ellas no importa? Pero no todo está perdido. Por un lado, la ley ecuatoriana contra la violencia hacia la mujer del 2018, aunque no despenaliza el aborto, asegura a las mujeres el derecho a recibir atención médica en caso de cualquier complicación obstétrica. Es decir, que podemos exigir que se nos atienda en caso de que tuviéramos alguna urgencia en un aborto. También existe una guía clínica para médicos donde se da formación sobre el aborto terapéutico. Estos se dan en los embarazos de alto riesgo, es decir, los que no son punibles. Y existen además otras alternativas para acceder al aborto desarrolladas por organizaciones feministas como lo son las comadres. Ellas te pueden dar toda la información necesaria para que puedas abortar con medicamentos desde tu casa, acompañadas por otras mujeres y sin procedimientos quirúrgicos. Las comadres hacen lo que el Estado no hace, que es garantizar abortos acompañados y seguros. Y recuerda, las leyes no solamente están en el papel, se encarnan en el cuerpo. Lo que le pasa a una, nos pasa a todas. Y si el aborto sigue poniendo en riesgo la vida de una sola mujer, nosotras seguiremos resistiendo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. No te olvides de suscribirte y de darme like. Hasta la próxima. ¡Mata, bebé! ¡Mata, bebé!